vamos a hablar de evolución. La clase pasada tocamos algunos temas, pero siempre quedaron pendientes algunas cosas de selección y de tipos de mecanismos de evolución. Entonces vamos a hablar aquí un poquito de lo que faltó. Vamos a recapitular con qué es evolución, un recorder de lo que vimos la vez pasada. Vamos a ver otra evidencia que faltó, que no se vio la vez anterior, también lo mismo con factores que afectan la evolución. Vamos a hablar de tipos de selección natural y tipos de especiación. Y al finalizar vamos a ver algunas preguntas. Bueno, la evolución la vamos a entender, digamos, de esta manera sencilla. Va a ser un cambio que sucede en una población a lo largo de un tiempo. Y ese cambio tiene, digamos, una velocidad en algunas ocasiones. Puede que se dé ese cambio de una manera rápida, dependiendo cómo esos factores que vamos a ver ahorita afectan esa evolución, o puede ser también lenta. Entonces puede ser de muchas características, de cualquier característica, que si la velocidad de los individuos, que la capacidad de ellos de almacenar grasa, que si son buenos para digerir ciertos tipos de alimentos. Entonces esas características en un momento no estaban y hoy en día sí, o puede ser al contrario, antes sí estaban y fueron desapareciendo con el tiempo. Eso es como básicamente lo que es así general evolución. Bueno, aquí vemos el ejemplito donde vemos que una población inicial, donde la mayoría son puntos negros, y surge una mutación que provoca que el puntico sea rojo, y ese puntico rojo tiene una ventaja evolutiva sobre los otros que hace que tenga descendientes, y que estos descendientes a su vez tengan nuevos descendientes, y así esos descendientes con esa característica que los hace tener una ventaja, van a, después de muchas generaciones, que son 2000 generaciones, ser mayoría en la población, e incluso ser toda la población, o que toda la población tenga esa característica. De las evidencias vimos la vez pasada, hablamos de la de genética y hablamos de comparación anatómica, que era algo homólogo o que era una estructura análoga. El día de hoy vamos a mirar esta, que es la bioquímica, que es un poco similar a lo que vimos con lo de la genética. En bioquímica, ¿qué vamos a tomar como referencia para saber que la evolución se está dando en los organismos? Una ruta metabólica, ¿sí? Una ruta metabólica, aquí abajo está representado, son 10 pasos, son 10 reacciones químicas que están encadenadas la una con la otra. Es decir, los productos o el producto de la primera reacción es el reactivo de la segunda, y el producto de la segunda es el reactivo de la tercera, y así sucesivamente hasta completar 10 reacciones químicas. ¿Por qué esta ruta metabólica nos permite determinar que somos individuos relacionados y que la evolución se ha dado entre nosotros? Porque cada reacción química está guiada por una proteína que se llama enzima, y esa enzima tiene una forma demasiado específica que tuvo que haber surgido en un momento en el tiempo, ¿sí? O sea, como se muestra en el cladograma de la izquierda. Entonces, por ejemplo, la enzima que logra que se realice la reacción en el punto A surgió en un momento dado en el tiempo. La enzima B también tuvo que haber surgido en un momento en el tiempo, en uno solo, porque, como les digo, es muy compleja como para que se haya dado en momentos diferentes. Para hacer una comparación, digamos que si yo les doy 100 piezas de rompecabezas, ¿sí? Y les digo, bueno, en un salón de 20 personas, a cada uno le doy 100 piezas de rompecabezas. Entonces seríamos 20 personas, cada una con su cantidad de piezas. Nos vamos a salones diferentes, sin ver lo que está haciendo los otros compañeros. Y les digo, cada uno con esas 100 piezas puede armar 10 estructuras, ¿sí? Y ahí serían las 10. Y luego nos reunimos para comparar cómo nos fue con las estructuras. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que 2 estudiantes, o 3 o 4, hayan armado exactamente las mismas 10 piezas? Es muy difícil, porque primero son 100 piezas, y entonces yo tengo que decir, bueno, esta primera estructura que voy a armar, la voy a hacer con estas 10 piezas.
O mejor no, estas 10 piezas no, voy a hacerlo con estas 5 piezas y aquellas otras 5 piezas. Entonces miren que se va volviendo muy complejo. Y fuera de eso, si agregamos este otro factor que ya les digo cuál, se vuelve todavía más complicado. Entonces lo otro sería, primero, en salones diferentes, las 20 personas arman 10 estructuras. Y a cada estructura le ponen un número del 1 al 10. ¿Sí? Entonces, luego nos reunimos y yo les digo, ¿la estructura número 1 cuál es? Entonces, primero, tendrían que coincidir en que armaron la misma estructura con 10 piezas y fuera de eso que hayan dicho que esa era la primera que iban a mostrar. No que este dijo que era la primera y aquel dijo que era la quinta estructura. No, todos dos tuvieron que haber dicho que además era la primera. Entonces eso es similar a esto, es lo que pasa con la ruta metabólica. La enzima que actúa en el punto A tiene primero una estructura muy específica y luego solamente actúa en el punto A. Esa enzima no va a estar aquí en el punto F. En el punto F hay otra enzima diferente. Entonces miren que se vuelve muy complejo. Y no solamente con una ruta metabólica, hay varias rutas metabólicas que son compartidas por diferentes tipos de organismos. Por ejemplo, la glucólisis la tienen los animales, plantas, hasta bacterias hacen glucólisis. Y si nosotros nos miramos de un modo general, ¿qué es cada uno de esos tipos de organismos? Nos damos cuenta que primero, de manera general son muy diferentes. Un animal es muy diferente de una planta. Y fuera de eso también son muy diferentes de una bacteria, que es unicelular, y fuera de eso procariota. Y aún así, esos tres tipos de organismos, tan diferentes como son, comparten la glucólisis. Entonces, por eso, esa reacción química, o bueno, esa cadena de reacciones químicas nos dice que podemos tener un ancestro común. No de hace 10 años ni hace 20 años, tiene que ser de hace miles de años, en la que surgió esa pues característica, toda esa ruta metabólica. Factores que afectan las frecuencias o la aparición de una característica. Nosotros ya habíamos visto mutación y selección. En la mutación hablamos que se daba un cambio en la secuencia de nucleótidos y ese cambio podía o no modificar la proteína, de tal manera que esa proteína se pudiera volver más eficiente o menos eficiente, porque eso es otra cosa también adicional. Cuando uno habla de mutación, tiende a pensar que es algo malo, pero no necesariamente. Una mutación simplemente se refiere al cambio de esa característica genética. Ya como esa característica genética le sirve al individuo, es algo independiente, puede ser, como les digo, algo positivo. Entonces surge esa mutación, ese individuo comienza a relacionarse con lo que está en su ambiente y dependiendo de cómo le vaya en el ambiente con esa característica que ya tiene, puede haber o selección positiva, o sea, le va a ir bien, o selección negativa, le va a ir mal. Por ejemplo, los osos polares. Los osos polares vienen de un ancestro que era oscuro y en algún momento surgió una mutación que les da esa característica de pelaje blanco que es muy beneficiosa para el ambiente polar porque ya se pueden camuflar un poco más fácil con la nieve que se encuentra pues allí en ese ambiente. Entonces hoy vamos a hablar de flujo genético, deriva génica y endogamia. Flujo genético. Bueno, en el flujo genético vamos a hablar de intercambio de individuos entre dos poblaciones y ese intercambio de individuos va a permitir intercambio de genes, intercambio de características genéticas, ¿sí? Entonces primero vamos a hablar como si no existiera el flujo genético para entenderlo, ¿cierto? Para verlo desde las dos perspectivas y poderlo entender un poco mejor. Sin flujo genético, estas aves azules se aparean entre ellas y tienen hijos entre ellas, ¿cierto? Entonces las características que ellas tengan van a estar repartidas entre las aves azules que se encuentran del lado izquierdo de este gráfico. Por otro lado, tenemos las aves rojas. No hay flujo genético, entonces entre ellas se aparean, tienen descendientes y esos descendientes se quedan en esta población de aves rojas y siguen teniendo hijos allí.
Como no existe el flujo genético en este momento, ¿cierto? En este ejemplito, como no existe el flujo genético, entonces cualquier característica, cualquier mutación que aparezca en las aves azules, se queda en las aves azules. No hay forma de que llegue a las aves rojas. Y del mismo modo, cualquier mutación que aparezca en las aves rojas, no será posible que pase a las aves azules, porque ninguna de estas aves rojas pasa al otro lado, hacia la otra población. Eso sería un flujo genético de cero, no se mueve nada entre las dos poblaciones. ¿A qué va a llevar esto? Pues si esta población de aves azules sigue la separación y nunca se encuentran con las otras, van a empezar a surgir mutaciones, o cualquier mutación que surja se queda allí. Entonces, por ejemplo, por decir números ahí, por más o menos calcular, aparece una primera mutación, puede quedar repartida entre estos, los descendientes van a tener esa mutación. Puede salir una segunda mutación, una tercera, una cuarta, una quinta, y digamos que aparecen hasta 100 mutaciones en un lapso de 500 años. Esas 100 mutaciones solamente estarán en el grupo de aves azules, ¿sí? En esos 500 años, las aves rojas también habrán tenido sus propias mutaciones, que no pasan hacia el otro lado. Entonces aquí, digamos que también van a tener 100 mutaciones en esos 500 años. Entonces, cuando uno habla desde el punto de vista genético, se va a dar cuenta que esas dos poblaciones son diferentes. No solamente por el color, yo aquí veo que unas son azules y otras son rojas, y son diferentes. Pero al comparar los genes, también me doy cuenta que son diferentes. Porque aquí en las azules hay 100 mutaciones que no aparecen en los rojos, y en los rojos hay 100 mutaciones que no aparecen en los azules. Entonces digamos que, por decir algo, hay 200 mutaciones de diferencia entre los dos grupos de aves. ¿Listo? Por eso yo voy a decir que desde el punto de vista genético son aves o poblaciones de aves diferentes. Ahora miremoslo con flujo genético. ¿Qué es el flujo genético? Que por ejemplo, ese pajarito venga a esta población, tenga hijos con este, ¿sí? Estos dos pajaritos tengan hijos, o que este vaya a la población azul y tenga hijos allá, y se quede allá con sus hijos. ¿Listo? Y otro azul viene acá, y otro rojo va hacia allá. Con flujo genético, si aparece una mutación en lo que inicialmente era la población azul, el individuo que tiene la mutación puede aparearse con el rojo, y los descendientes de esos dos van a tener esa mutación. Y de pronto ese hijito que nació con la mutación va hacia la otra población. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que ese individuo nuevo que nació se lleva la mutación a la segunda población. Digamos, por ejemplo, que este viene acá, se aparea, y luego el azulito se va para allá. Como en este caso, las mutaciones tienen una probabilidad relativamente alta de pasar hacia la otra población, entonces cualquier mutación que aparezca en los azules puede llegar a esta población, y cualquier mutación que aparezca en la población roja puede llegar a la población azul. Entonces, cuando uno va a hacer la comparación desde el punto de vista genético, uno puede decir que es una sola población, porque tanto en los azules, o en la que originalmente era azul y en la que originalmente era roja, yo puedo encontrar todas las mutaciones que han ido apareciendo en ese lapso de 500 años. Entonces se comportarían desde el punto de vista genético como una sola población, así vivan apartadas este grupo de este otro grupo, ¿sí? Porque una cosa es que el grupo esté habitando ese mismo lugar y allí hay intercambio de genes porque todos habitan en el mismo lugar, y otra cosa también es que estén separados, pueden ser dos poblaciones diferentes, pero si intercambian individuos, hay intercambio de genes, y eso desde el punto de vista genético lo podemos interpretar como una sola población genética. ¿Cómo influye el flujo genético en la evolución? Si por ejemplo, nos devolvemos aquí, si no existe el flujo genético, esta población de aves azules se va a empezar a diferenciar mucho de la población de aves rojas, y puede llegar un momento en el que de pronto se active un flujo genético
y una ave de estas azules venga aquí a la roja, pero al tener tantas características diferentes o tantas mutaciones de diferencia respecto a la población de rojos, no se van a reconocer como miembros de la misma especie y no van a poder aparearse. Y eso significaría que las dos poblaciones se han separado, o también se dice que hubo especiación. Había una población genética, ¿cierto? Porque había flujo genético, se detuvo el flujo genético y ya las dos poblaciones se comenzaron a diferenciar mucho. Hasta que llega un punto que uno ya dice, no, sí, son totalmente diferentes. Y se da uno cuenta que son diferentes porque no pueden aparearse. O si de pronto hay apareamiento, no nacen descendientes de ese cruce. Entonces, con flujo genético alto, se disminuye, digamos, la evolución de la especie, del grupo como un todo, porque van a tener las mismas mutaciones en todo ¿cómo es que es? En todo su acervo genético. Pero, si no existe el flujo, la evolución de esas dos especies a independizarse, por decirlo así, va a ser mucho más rápida y va a haber una separación mucho más efectiva para poder formar dos poblaciones diferentes. Deriva genética. Bueno, en la deriva genética se habla de que algún factor externo, de manera aleatoria, cambia las frecuencias de los alelos de la población, ¿sí? Aquí vemos nosotros que, por ejemplo, tenemos unos escarabajos, ¿sí? Tenemos, este es homocigoto para el color café, tiene las dos alelos cafés, ¿cierto? Este escarabajito es heterocigoto, tiene uno para color café y otro para color verde. Y tenemos por acá uno homocigoto, pero para color verde, tiene uno verde y otro verde, ¿sí? Del heterocigoto nosotros nos vamos a dar cuenta cuál es el dominante. Si no tuviéramos heterocigotos, tocaría cruzar uno homocigoto para verde con uno homocigoto para café y mirar cómo son los descendientes, pero en este caso ya los tenemos. ¿De qué color es este que es heterocigoto? De color café. Aún teniendo el alelo para color verde, este se muestra como un color café. Entonces de aquí, de esta población de escarabajos, vamos a saber que el café es el dominante. Bueno, entonces, ¿cómo actuaría la deriva genética o deriva génica? Por ejemplo, que haya una avalancha en el bosque y arrasa con la mitad de la población. O que, por ejemplo, de esa avalancha caiga esa tierra en el río. Muchas especies en ese río van a morir, muchos individuos van a morir. Entonces, por ejemplo, aquí se fueron estos. ¿Y cómo cambió las frecuencias alélicas? Pues vamos a mirar. Devolvamos un momentico. Vamos a mirarlo desde el punto de vista de los verdes, que es más sencillo. Tenemos uno verde acá, otro, van 2, 3 y 4 verdes. Entonces, si estos desaparecen, vamos a mirarlo. ¿Cuántos verdes murieron ahí? Ninguno. Entonces, si nosotros sacamos el porcentaje de verdes en esta población, vamos a tener un porcentaje, ¿cierto? Pero si se mueren estos y volvemos a sacar el porcentaje de verdes subió, porque la mayoría de los que murieron aquí eran cafés, ¿sí? Y muchos eran homocigotos, vean, este y este. Entonces se cambió esa frecuencia, aumentaron los cafés. Pero pudo haber sido que de pronto no murieron los del lado izquierdo, de pronto fueron los del lado derecho. Si fueron los del lado derecho, ahí ya sucede otra cosa diferente, porque miren que del lado derecho se fue este verde y se fue este verde. Solamente queda este y este. Entonces las frecuencias volvieron a cambiar. Pero en el primer caso aumentaban las verdes, porque se murieron más de los de color café. En este caso murieron 2 de los verdes. Entonces toca recalcular el porcentaje de individuos,
a ver si subió o disminuyó el porcentaje, ¿sí? O se murieron los de la mitad. Otra cosa en la que podemos ver, por ejemplo, esta deriva, cuando vemos, de pronto no les ha pasado, que van caminando por un lado y ven una nube de mosquitas, y son muchas mosquitas, parece una nubecita. Entonces uno de pronto coge un periódico, una revista, y le pega la nube de mosquitas. Todas esas mosquitas están ahí volando unas cerca de las otras, y el hecho de que yo les pegue con la revista no es algo aleatorio para ellas, porque no va a depender de si ellas tienen ciertos genes o no. Yo le pegué y algunas murieron, y puede que cuando yo les haya dado ese revistazo mueran muchos homocigotos para el gen recesivo, o mueran muchos homocigotos para el gen dominante. Eso no se sabe, tocaría mirar, analizar las que se murieron, analizar qué genes tienen, y fuera de eso analizar las que quedaron vivas para ver cómo fue que cambió esa frecuencia. Entonces la deriva es algo aleatorio que afecta ese porcentaje de frecuencias dentro de la población. Endogamia. La endogamia también afecta la evolución. ¿Cómo? La endogamia es cuando individuos que están relacionados consanguíneamente se aparean entre ellos y tienen descendientes. ¿Qué significa que sean consanguíneos o que estén relacionados consanguíneamente? Que sean, por ejemplo, familiares, ¿sí? Primos, por ejemplo. ¿Por qué esto afecta la evolución? Porque miremos este pedigrí o genealogía. En una genealogía se representan los machos, por ejemplo, si son de leones, de tigres, de perros, u hombres, si es en el caso de humanos, se representan con cuadrados. Entonces esto sería un hombre. Y las mujeres se representan con círculos. Esta línea horizontal significa que estas dos personas se cruzaron, y esta línea vertical significa que de ese matrimonio o ese cruce surgió o nació esta hija. ¿Listo? Esas son como las convenciones. ¿Qué significa que el cuadradito esté relleno? Como les dice acá, el macho es hemofílico. ¿Cómo así que hemofílico? ¿O por qué relleno? Resulta que estas genealogías se utilizan para mirar cómo se distribuye una característica en una familia. En este caso tenemos ahí esa familia muy grande, y vamos a mirar cómo se distribuye el gen que produce hemofilia, ¿sí? Como ese gen es homocigoto, como ese gen es un alelo recesivo, el que provoca la hemofilia, entonces vamos a decir que vamos a pintar de color oscuro a aquellos individuos que padecen la enfermedad, que tienen hemofilia. Y si el individuo no está relleno con ningún color, como estos dos casos, el individuo no tiene hemofilia. Y cuando el individuo tiene así los dos colores, como en este caso, vamos a decir que es una persona, en este caso una mujer, portadora. ¿Qué significa que sea portadora? Que ella tiene el alelo que causa la hemofilia, pero ella misma no sufre de la enfermedad. ¿Listo? Eso es más o menos lo que significa todo esto. Y la hemofilia, creo que no lo había dicho, la hemofilia es un trastorno en el cual la sangre no coagula bien. Entonces un cortecito, por pequeño que sea, digamos que es un poco escandaloso, porque no se detiene la sangre como tan fácil. Bueno, entonces esta pareja se casó, tuvo esta hija, ella tiene el alelo de hemofilia, pero no sufre de la enfermedad. Ella se casa con este señor y tienen muchos hijos, tienen una hija, este es un hijo, tienen a esta, a este, a este, a este, este es otro hijo, este es otro hijo, este no, porque es cierto, no está unido con la línea, este está casado acá, y tienen a esta hija. Entonces miren que de ella, que tiene el alelo de hemofilia, se lo pasó a esta hija, le pasó ese alelo de hemofilia a este hijo,
y le pasó el alelo de hemofilia a esta hija, ¿sí? Y luego, ella que tiene el alelo para hemofilia tuvo sus propios hijos. Esta no tiene la hemofilia, no es portadora, esta es portadora, este niño resultó hemofílico, esta es portadora para la hemofilia, ¿no? Luego, este señor que es hemofílico se casó y le da ese alelo a la hija, y luego esa hija a su vez le da ese alelo de hemofilia al niño este. Bueno, entonces, ¿por qué la endogamia modifica esto de la evolución? Porque, digamos que esta mujer se quiere casar, ¿sí? Ojo, entonces, endogamia habíamos quedado que es que se casan con individuos de la misma familia, primos, que es como lo más común. Entonces, si esta mujer decide casarse con un primo, la probabilidad, bueno, aquí estamos un poquito lejos de la, mejor elijamos a este, para que sea de la misma generación. Pasa que aquí este sería como de la generación de los abuelos, ya estaría muy lejos. Mejor este que es de la misma generación de estos. Si esta se quiere casar con un primo, o se encontraron y nos vamos a casar, la probabilidad de que ese primo sea hemofílico, miren, es alta. Tiene ¿cuántos primos y otros individuos que estén en la misma generación? Entonces tiene este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, este no, porque es cierto, este no es de la familia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tiene 12 entre ellos primos y otros hombres de la misma generación, ¿sí? Pero si nosotros vamos a mirar cuáles son hemofílicos y cuáles no, vamos a mirar que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, y los no, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 hemofílicos y 6 que no lo son. Entonces miren que si ella decide casarse con un primo o un individuo que esté en la misma generación de su propia familia, la probabilidad de que ese esposo tenga hemofilia es del 50%. Se casa con él y ¿qué puede pasar? Miremos que aquí hay un matrimonio parecido. Por ejemplo, ella se casó con un hombre que es hemofílico, su hija es portadora y ella a su vez le da el gen de la hemofilia a un hijo y el hijo es hemofílico. Pero ella, con su pretendiente que hayamos sacado de acá, puede tener más hijos. Entonces, puede que, probabilísticamente, tenga más hijos con hemofilia. Entonces, miren que la probabilidad de que eso suceda al elegir un miembro de la propia familia es muy alta. Pero si ella, que es la que estamos hablando, si ella decide casarse con alguien diferente, supongamos que esta familia viva en Colombia, y ella hizo unos estudios y dijo, ven, voy a ir a Japón a terminar los estudios. Y en Japón se encuentra con un japonés y se casa con un japonés. ¿Cuál es la probabilidad de que ese japonés tenga la hemofilia? Es muy bajita, prácticamente cero podríamos decir. Porque primero no es de esta familia, es alguien de por allá, incluso de otro país. Entonces la probabilidad de que los hijos de ella tengan hemofilia baja mucho, casi que cero. Porque miren que ella ni siquiera es portadora. Y el esposo que haya escogido en Japón, pues tampoco lo va a hacer, no va a ser ni hemofílico y no va a tener pues el gen. Entonces miren que es muy diferente cuando uno elige individuos de la propia familia o individuos de familias diferentes o incluso países diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, con los perros. ¿Qué sucede con los perritos? Cuando la gente dice, no, es que yo quiero tener un perro que sea de raza pura, lo que hacen en esos criaderos, que fuera de eso son muy tristes, es que cruzan a los individuos entre propia familia, entre propios perritos hermanitos, para que la raza permanezca como digamos lo más pura posible. Y entonces, ¿qué pasa? Que los hijos de esos perros nacen con las características de la raza, no sé, Poodle, Rottweiler, Pitbull, no sé, Beagle, bueno, que los individuos nacen con las características de la raza que se desea, pero
no solamente tienen los genes de la raza, los que les da la raza y las características de la raza, sino que tienen otros genes, incluso genes de enfermedades, como estamos viendo acá. Entonces, por esa razón, muchos perros que son de raza pura son tan enfermizos, porque al mismo tiempo que heredan los genes de la raza, están heredando genes que les causan enfermedades. Uy, se pasó esto. Entonces, bueno, entonces la endogamia hace que ciertas características, en este caso solamente es hemofilia, pero uno puede hablar de otras enfermedades que pueden derivar en trastornos mentales, de sistema circulatorio, bueno, muchas otras cosas. Aquí tenemos la genealogía de una familia en la cual se puede ver algunos casos de endogamia. Entonces, por ejemplo, miren, aquí tenemos esta primera pareja, tuvieron estas dos hijas, ella se casó con este señor, tuvieron este hijo. Ella se casó con este señor y tuvieron esta hija. Y ellos dos se casaron. ¿Qué parentesco tienen estos dos? Así como lo veo yo, son primos, ¿sí? Entonces, si de pronto uno de estos papás o los dos tenían genes de ciertas enfermedades, esos genes los van a heredar estas hijas y luego a su vez estos dos. Por lo cual, si estos dos tienen hijos, la probabilidad de que esos genes se junten va a ser muy alta. Y miren que el problema como que se ahonda con esta familia, porque este individuo, perdón, que es hijo de primos, se casa con este, que es hijo de este, que es hermano de esta misma. Entonces, miren que ahí volvió otro caso de endogamia. Y fuera de eso, este tiene hijos con esta, que es hija de este señor, que viene de esta familia, que a su vez este es hermano de este. Entonces en esta familia hubo muchos casos de endogamia y muy probablemente estos individuos que están aquí abajo van a tener unas características de ciertas enfermedades, digamos, aumentadas por el hecho de que se hayan dado tantos casos de endogamia dentro de esta misma familia. Bueno, entonces recapitulando, de los factores que afectan la evolución tenemos la mutación, que es digamos el primero, la selección natural, que actúa sobre esas mutaciones que se fueron surgiendo. Luego está el flujo genético, que si hay mucho flujo genético, vamos a ver que esas dos poblaciones desde el punto de vista genético van a comportar como una sola, y si hay poco flujo genético, podrían diversificar y formar dos poblaciones diferentes, dos especies diferentes. Hablamos también de la deriva génica, que es algo aleatorio, que surge por fuera de la población y mueren unos individuos a causa de esa situación, no dependiente pues de sus genes. Y la endogamia, que aumenta la probabilidad de que aparezcan ciertas enfermedades porque la homocigosis aumenta mucho en la población. Vamos a hablar de tipos de selección natural ahora. Bueno, tenemos tres tipos de selección natural: la selección diversificadora, selección estabilizadora y selección direccional. Vamos a mirar primero qué significa que este sea rojo y azul y luego miramos unos ejemplitos. El rojo es como es la población antes de la selección. Entonces, por ejemplo, si es, no sé, la altura de las jirafas, por ejemplo, eso significa que el eje X, que es el horizontal, me va a hablar de una altura en metros. Entonces aquí, digamos que aquí sea 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros. Esta forma así me indica que entonces la mayoría de las jirafas tienen más o menos 3 metros de altura. De pronto estoy equivocado porque es cierto, estamos así eligiendo unos valores ahí, pero digamos que eso es cierto, eso es más o menos. Y que de la población de jirafas, muy poquitas jirafas son de alturas de 2 metros y muy poquitas jirafas son de alturas de 5 metros, ¿sí? La mayoría son de 3 metros. Si lo vamos a hablar del peso, también funcionaría similar. Aquí tendríamos individuos que pesen 50 kilos, aquí serían los individuos que pesan 100 kilos y aquí los que pesan 150 kilos. ¿Qué es diversificadora?
que hay algo en el ambiente, o bueno, selección diversificadora, es que sucede algo en el ambiente que hace que los individuos de la mitad sean seleccionados de manera negativa, o sea, se mueren. Y por esa razón quedan como dos picos. Los que están por debajo de ese punto, porque esto es la media en la población original, los que están por debajo de esa media y los que están por encima de esa media. Y los que son, o los individuos que son o están en la media, son los que se mueren. Entonces por eso se cambia de esta forma. Selección estabilizadora. También lo mismo. La roja es lo que hay antes de que se dé la selección estabilizadora. Todo se distribuye en una forma de campana normal. En la estabilizadora pasa lo contrario que en la diversificadora. Los que se mueren son los individuos de los extremos. Entonces, de acá se mueren, por eso esta línea baja hasta este punto. Y de los que están por encima de la media, también se van muriendo. Por eso, desde esta línea roja, se bajó hacia acá. ¿Qué pasa con los individuos de la media? Les va mucho mejor en una selección estabilizadora. Entonces, pueden empezar a ser mayoría mucho más que lo que eran antes. Y la selección direccional es cuando solamente se ve favorecido uno de los extremos. Entonces, en este caso, ¿cuál es la gráfica de la población original? La roja. Entonces tenía una media por aquí bajita. Algo sucede en el ambiente que hace que se seleccionen los individuos que están por encima de esa media, y luego de varias generaciones va a medir uno y se da cuenta que surgió una nueva media. La media estaba por aquí, o el promedio estaba por aquí, y ahora el promedio está mucho más arriba. Direccional, porque miren que se movió en una sola dirección. Ejemplos de estos dos tipos de selección. Entonces, diversificadora. Hay una especie de conejos que tienen tres colores. El gris, que sería este. El fenotipo himalayo, que sería este, que es una combinación como de grises con blancos. Y los conejos totalmente blancos, que serían los de la mitad. En el ambiente donde viven estos conejos que les comento, les resulta muy complicado a los conejos blancos camuflarse en el ambiente entre las rocas, y por eso son muy fácilmente vistos por los depredadores. Entonces los depredadores, cuando salen a cazar conejos, pues como ven más fácilmente a los blancos, la probabilidad de que se coman a los blancos es muy alta. Entonces por eso el número de individuos de color blanco disminuye. Los grises y los himalayos, como se esconden más fácil o no son tan fácilmente vistos, la población de conejos grises sube y la población de conejos himalayos también sube. Otro ejemplo de diversificadora, el tamaño, por ejemplo, de peces. Tenemos peces pequeños, peces medianos y peces grandes. Entonces resulta que los peces pequeños se pueden escapar más fácil de pronto, se pueden esconder más fácil en grietas dentro de los corales, o no son tan fácilmente vistos por los depredadores. Eso que acabo de comentar es ventajoso para el pez, para los peces pequeños. Entonces la población de peces pequeños puede subir. ¿Qué pasa con los peces grandes? Por ser tan grandes, la cantidad de depredadores que hay para esos peces grandes no es tan alta. Hay pocos depredadores. Entonces, ellos pueden tener una población relativamente alta. ¿Sí? ¿Qué pasa con los peces medianos? Son lo suficientemente grandes para poderlos ver, son grandes, de pronto no se pueden meter en cualquier hueco para esconderse, y no son tan grandes como para, digamos, que representen una lucha para que no se los coman. Entonces, como tienen esas desventajas, la población de peces medianos va a disminuir. Bueno, la estabilizadora. Hay una especie de aves, digamos, que pone huevos desde 2 huevos hasta 10 huevos. Entonces, ¿qué pasa cuando pone 2 huevos? O sea, poquitos huevos. La probabilidad de que sobrevivan es muy baja.
Si pones solamente 2 huevos, es muy probable que los 2 polluelos se mueran antes de llegar a adultos y antes de tener sus propios hijos. Y si esas aves ponen 10 huevos, ya el problema no es que sobrevivan. Pues ya no se van a morir tan fácilmente. Puede que sobrevivan, pero el problema es que los papás de esos 10 polluelos van a tener que esforzar mucho más para alimentar 10 polluelos. Y en algunos casos no es posible, puede ser que la mayoría de los casos no sea posible, entonces van a nacer o van a crecer malnutridos. ¿Qué es lo mejor? Poner huevos de 4 o 5. 4 o 5, ese número ya es más manejable. Es suficiente como para que 2 de ellos lleguen hasta adultos, y es también manejable en el punto de vista de la alimentación. Es más fácil alimentar esos 5 o 4 polluelos. También podemos ver estabilizadora con el tamaño de los girasoles. También por la altura. Los girasoles bajitos, los girasoles de altura una media, promedio, y los girasoles que son demasiado altos. ¿Cómo puede jugar en contra o a favor la altura? En contra, los bajitos. Como son bajitos, otras plantas que crezcan más que ellos les van a tapar la luz. Y al tener menos luz, menos fotosíntesis. Los altos. Al ser más altos, ya hay un problema es con el viento, porque el tallo corre el riesgo de quebrarse con ventarrones relativamente fuertes. Entonces, eso es malo también. Y los individuos promedios, los girasoles promedios, tienen un tallo lo suficientemente alto como para sobresalir sobre otras especies de plantas, pero no tan largo que se ponga débil y con algún ventarrón se vaya a quebrar. Entonces ahí miren que está como en el intermedio de las dos cosas. Y la selección direccional, vamos a hablar de polillas. Tenemos unas polillas que son moteadas, son como un gris muy clarito con algunas punticos cafés. Esa población, que sería aquí en el rojo, se puede esconder fácilmente en troncos. ¿Sí? Esa polilla llega al tronco de esa planta y al posarse ahí se camufla muy bien porque el tronco es grisáceo con punticos cafés. Entonces se puede esconder fácilmente. Resulta que cerca de un bosque donde están esos árboles empezó un proceso de industrialización, y las fábricas que pusieron cerca empezaron a generar mucho smog, mucho humo, y ese humo oscureció el tronco de esos árboles. ¿Qué pasó entonces con las polillas blancas con pinticas cafés? Que al posarse sobre el tronco ya no son tan invisibles, son un gris claro sobre el tronco oscuro, son muy fácilmente visibles. ¿Qué sucede entonces? ¿Quiénes sobreviven? Surgió una mutación que provocó el oscurecimiento de las alas. Entonces ya son polillas oscuras, y al posarse sobre el tronco oscuro son invisibles, relativamente invisibles frente a los depredadores. Entonces el fenotipo oscuro empezó a tomar ventaja de ese color. Y también tenemos el caso de las ostras. Hay unos cangrejos que comen ostras, ¿sí? Entonces, aquí en el rojo, digamos, estarían las ostras con caparazones delgados. Viene un cangrejo, raspa cierto tiempo la conchita de la ostra y se la puede comer. Un tiempo no muy largo. Pero resulta que algunas ostras empezaron a construir, algo las llevó a construir una caparazón, una conchita más gruesa. Entonces llegan los cangrejos, empiezan a raspar la concha, y algunos de ellos se dan por vencidos y dejan a la ostra en paz y se van a conseguir otra. Entonces miren que acá el grosor, al aumentar el grosor de la concha de la ostra, aumentó la probabilidad de sobrevivir, porque a muchos cangrejos se van a dar por vencidos antes de llegar pues al interior donde está el cuerpo pues de la ostra. Y tenemos tipos de selección. Aquí vamos a hablar de 3 tipos de selección: la alopátrica, la simpátrica y la parapátrica. Bueno, en la alopátrica,
algo geográfico, como por ejemplo en este caso la formación de un río, separa una población en dos poblaciones diferentes, ¿sí? Bueno, este río que venía por este lado se metió por acá, ¿cierto? Ahí se metió por acá. Entonces, estos ratoncitos, que eran 6, bueno, la población, ¿cierto?, más grande, pero estos 6 ratoncitos quedaron separados, quedaron 2 acá y 4 acá abajo. ¿Qué va a pasar luego? Lo que estábamos viendo hace un rato en flujo genético. Estos ratoncitos, como están aquí cercanos, puede que este que está de este extremo vaya acá y se reproduzca con este, o y este se reproduzca con este. Y van a ser, desde el punto de vista genético, una población. Pero, al formarse ese río por acá, este ratón ya no puede ir a aparearse con este. Entonces, ¿qué pasó con el flujo genético? Había y decayó, hasta volverse cero ese flujo genético. Entonces, si surge una mutación en este lado del río, y surgió, ya son conejos cafés, esos conejos no van a poder llevar esa mutación a esta población que está aquí debajo del río. Entonces, empiezan a acumular no solamente esa mutación del color del pelaje, sino que muchas otras, incluso unas que no se vean a simple vista. Se comienzan a acumular esas mutaciones y ya luego, si vuelve a cambiar el curso del río, y aquí cambió, este ratón se encuentra con este ratón y no se van a reconocer como miembros de la misma especie porque ya ha cambiado mucho, ya tiene muchas mutaciones que este conejito blanco no tiene. Y aunque aquí no se representa, estos conejos blancos también van a tener sus propias mutaciones que no van a estar en los conejos que se pusieron cafés. Entonces, en la alopátrica, algo geográfico separa a una población en dos poblaciones más pequeñas y corta el flujo genético. En este caso fue esa formación de un río, pero puede ser que la construcción de una calle para unir dos municipios, puede ser la formación de una cordillera, puede ser, por ejemplo, cuando por ejemplo América del Sur se conectó con la parte de América del Norte, que se formó el Istmo de Panamá, ahí también hubo un proceso geográfico que separó poblaciones de peces que estaban allí, ¿cierto? De pronto había un paso, pues, más o menos ahí entre lo que hoy es el Atlántico y el Pacífico, y al formarse el Istmo de Panamá, pues ya no hay cruce de individuos hacia uno u otro lado. Bueno, especiación simpátrica. La especiación simpátrica surge una mutación en unos individuos, por ejemplo, miren aquí surgió esa mutación, pero primero no hay separación geográfica, sino que al surgir esa mutación, esos individuos con la mutación no se quisieron aparear con los otros. Por algún motivo no lo quieren hacer. Y estos ratoncitos blancos, al ver a los otros de otro color, tampoco quieren aparearse con ellos. Algo pues diferente les ven. Y aún así, compartiendo el lugar, el hábitat, se empiezan a diversificar. Porque ya surgió esa mutación y de pronto, al no aparearse, pueden surgir otras mutaciones que hagan que estos individuos cafés ya sí pues haya una especiación completa. Y la parapátrica, tenemos una población original. Se supone que para que la evolución sea bajita o no haya una especiación como tal en un grupo, el apareamiento tiene que ser aleatorio. Es decir, este individuo que está aquí tiene cierta probabilidad de aparearse con este, con este, con este, con este, con este, con este. Igual, para todos. La probabilidad de aparearse con este es la misma que la probabilidad de aparearse con este, así esté lejos, ¿sí? Para que la población se mantenga como una sola población. Pero sucede que hay poblaciones que se vuelven muy grandes. Entonces, estos individuos que están aquí prefieren aparearse con este que está cerquita. Este se aparea con este que está cerquita, este con este, este con este, este con este y este con este. ¿Cuál es la probabilidad de que este se aparee con este de aquí? Es muy bajita. Prefiere aparearse con este que está más cerca. Y esto es lo que nos indican estos números.
La probabilidad de que se apareen estos de aquí es de aproximadamente el 80%, pero a medida que nos vamos alejando, baja hasta el 50% y hasta el 20%. Ya con estos no se aparean. Entonces, ¿qué va a pasar con la población? Se va a empezar como a notar que se está formando como estratos. Aquí, los de este extremo, que se aparean entre ellos, los de aquí, en el extremo totalmente opuesto, que se aparean entre ellos, y en la mitad va a haber un grupo que vamos a llamar los híbridos, porque como están en la mitad, pues para la probabilidad de cruzarse con este verde puede ser del 50%, y la probabilidad de cruzarse con este azul también es del 50%, entonces los de la mitad pueden o ir con estos o ir con estos. Y si la situación continúa, es posible que estos verdes diversifiquen y se especien, y haya un proceso de especiación y ya se separen pues completamente de estos azules. Bueno, vamos a mirar esta preguntita. Dice, todos los individuos diploides que se reproducen sexualmente poseen la mitad del material genético del padre y la otra mitad de la madre. Asimismo, comparten gran parte de su material genético con sus hermanos y en menor proporción con sus parientes más cercanos, o sea, tíos, primos, abuelos, etc. Si una rana arborícola nace presentando una mutación que aumenta su habilidad para desplazarse entre las ramas y hojas, podría esperarse que a. La selección natural actúe a favor de todos los individuos de la especie. No. Habíamos visto que la selección natural solamente actúa sobre los individuos que tienen la característica que los beneficia. Esta rana recién nació y es ella la que tiene la mutación, entonces no va a beneficiar pues a otros individuos que no la tienen. Entonces la opción A no. B. Aumente la población de ranas arborícolas en el ecosistema. No necesariamente, porque miren que, como les acabo de decir aquí un momentico, las otras ranas no tienen esa característica que les da esa ventaja, solamente la tiene esta rana que acaba de nacer. Entonces no va a aumentar pues la población de ranas. Los individuos que heredan dicha mutación se vean desfavorecidos por el ambiente. No, porque aquí dice que la mutación aumenta la habilidad de desplazarse entre las ramas y hojas. ¿Y eso qué implica? Que puede escapar más fácilmente de un depredador. Entonces no. Antes van a ser favorecidos. Entonces esto no está, la C no. D. La rana que presenta la mutación tenga mayores posibilidades de supervivencia. Al tener una mayor probabilidad, al tener una mayor habilidad para desplazarse, puede escapar más fácilmente. Y si escapa y sobrevive más días, pues tiene una probabilidad mucho más alta de tener hijos y heredarles esa mutación. Entonces aquí sería la opción D. La rana presenta una mutación. La rana que presenta la mutación tiene mayores posibilidades de supervivencia. Vamos a ver esta otra. Bueno, aquí tenemos un cladograma. En este cladograma tenemos un grupo de organismos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 organismos, y tenemos unas características que son comunes y no comunes entre ellos. Bueno, miremos qué dice la pregunta. El anterior cladograma muestra las relaciones evolutivas entre 7 especies de vertebrados. Según lo expresado en este cladograma, se puede afirmar que A. El pelo es una estructura análoga entre la zarigüeya y el mono araña. Una estructura análoga es aquella que surge en dos momentos diferentes en la historia. Entonces vamos a mirar si ese pelo surgió en dos momentos diferentes. Aquí está. Aquí, a ver, no, aquí no. Y no. Solamente aparece aquí esa característica de que los individuos van a tener pelo. Entonces no es una característica análoga. Fuese análoga si de pronto aquí está el pelo, pues la característica de tener pelo, y de pronto aquí aparece otra vez. Ahí podría ser análoga, pero no es el caso. B. La cola prensil es una estructura homóloga entre la zarigüeya y el mono araña. Homóloga es que surge en un solo momento en el tiempo y a partir de ese punto es heredado a todos los descendientes que dependen de esa rama. Entonces miremos otra vez, es la cola prensil. Homóloga, o sea que debe aparecer una sola vez. Cola prensil, aquí está y aquí está. No, cola prensil aparece dos veces. Así que
cola prensil es una estructura análoga para esas dos especies que se mencionan. C. El marsupio es una estructura homóloga para la zarigüeya y el topo marsupial. Entonces vamos a ver, el marsupio es homólogo. Marsupio debe aparecer una sola vez porque es homólogo. Entonces miremos, aquí está marsupio. Vamos a buscar aquí, no, esto no. Marsupio aquí no. Placenta, no. Las cuatro extremidades, no. Marsupio. Opción C, correcta. El marsupio es una estructura homóloga para la zarigüeya y el topo marsupial. ¿Por qué es homóloga? Porque apareció una sola vez en el tiempo y a partir de allí es heredado al topo marsupial por este caminito, y ese marsupio, esa característica es heredada hacia la zarigüeya por este otro camino. Perdón. Y por asegurar, digamos, vamos a ver la B que dice. El brazo adaptado para cavar es una característica que heredaron los topos marsupiales y los topos europeos de un mismo ancestro. O sea que me está diciendo que el brazo adaptado para cavar es homólogo para los marsupiales, para los topos marsupiales y los topos europeos. Vamos a mirar el brazo adaptado para cavar. Aquí lo tiene el topo marsupial y el topo europeo. No es homóloga porque aparece en dos puntos diferentes. Entonces sí, la D también es incorrecta. Nos quedamos con la C. Correcta la C. Bueno, y miremos esta otra preguntita. Se comienza una investigación para determinar el parentesco de las hienas y los licaones. Los licaones, dice, es un familiar de los perros domésticos, que en una breve inspección se ven algo similares. Entonces, miren, aquí tenemos las fotografías de la hiena en el lado izquierdo y el licaón del lado derecho. Tienen ciertas similitudes, un poco ahí. Entonces, si yo estoy diciendo acá, o bueno, si la pregunta dice acá que el licaón es un familiar del perro, y fuera de eso aquí me están mostrando que el licaón y la hiena se parecen, podría uno pensar que tal vez la hiena sea familiar del licaón y también del perro, ¿sí? Pero en ciencias no puede uno ir afirmando así algo sin hacer un experimento y aportar una evidencia de que eso sea así. Entonces, al ver esto, yo digo, el licaón se parece a los perros y se parece a las hienas. El licaón es familiar de los perros y se parece a las hienas. ¿Será que las hienas son parientes cercanos de los perros también y de los licaones? Entonces tengo que empezar una investigación siguiendo los pasos del método científico. Entonces vamos a tener, ¿cierto? La observación sería esto, que es el primer paso. Luego vamos a tener la pregunta de investigación, la hipótesis, vamos a tener predicción, vamos a hacer los experimentos que nos permitan comprobar si la hipótesis es correcta o no, o si es verdadera o no. Y vamos a publicar resultados, que en este caso es este cladograma. En otros experimentos los resultados van a ser en tablas, en gráficas, pueden ser de torta, pueden ser histogramas, líneas de tendencia. Entonces, se recogieron suficientes datos y se construyó este árbol filogenético. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar la hiena. Aquí está la hiena. Hienas acá. Según este árbol, están muy relacionadas con las mangostas y luego con las civetas y los tigres. ¿Sí? Las hienas están relacionadas con ellos. Los licaones, ya nos habían dicho que es familiar de los perros. Entonces miren que el licaón está muy cerca al perro. Aquí ya, ¿cierto? Hay una cosa que concuerda. Pero hay otros organismos, el lobo, las focas y los osos, todos ellos dependen de este puntico de acá, digamos que de aquí, que están totalmente apartados de estos otros. Entonces, ¿qué nos está arrojando el resultado que estamos viendo? Que se parecen, según la observación, se parecen un poquito ahí físicamente, pero al construir la filogenia nos estamos dando cuenta que las hienas y el licaón no están tan relacionados entre ellos. Entonces vamos a mirar ¿qué se pudo comprobar con la investigación? Que las hienas y los licaones no tienen ancestros en común. Eso es falso, porque ¿cómo sabemos que tienen ancestros comunes con un cladograma? Porque se unen
en la raíz, por ejemplo, miren, esta raíz, todo esto que está acá, significa que algún ancestro común deben tener estos individuos que están acá. Si nos vamos más adelante, entonces por ejemplo, acá, si cortamos aquí, vamos a darnos cuenta que las focas y los osos tienen un ancestro común. O si cortamos aquí, las hienas y las mangostas tienen un ancestro común, ¿sí? ¿Los licaones y las hienas tienen un ancestro común? Sí, lejano, pero lo tienen, entonces no son no. Que las hienas están más relacionadas a los felinos que a los caninos. Esa es. Miren que las hienas están en el grupo de Feliformia, acá, con este grupito, mientras que los caninos están por allá más lejos. La B es la correcta. C, que las hienas están más relacionadas con los caninos que los felinos. Esto no es cierto, ya vimos que la B es la correcta. ¿Cómo debería ser este cladograma para que la C fuera la correcta? Que de pronto las hienas estuvieran, por ejemplo, acá en el lugar de los perros. O que las hienas estuvieran aquí en el lugar de las focas. Pero no es así, entonces la C también es incorrecta. D, las hienas pertenecen a los caninos. No, miren que los caninos ya habíamos dicho que son solamente este grupo de acá y las hienas están por fuera de ese grupo. ¿Cómo sabemos que están por fuera? Pues estos caninos vienen hasta acá, ahí estaría como el nacimiento de ese grupo, y las hienas están por acá. Miren que están muy por fuera del nacimiento del grupo de los caninos, entonces no, las hienas no pertenecen a los caninos. Bueno, esto fue ya pues, la segunda parte de evolución el día de hoy. Muchísimas gracias por haber asistido y nos vemos en una próxima. Gracias.